mencionamos anteriormente, le toca entonces la participación al doctor Marco Antonio Sagastumo Guemen, a quienes le dejamos aquí el uso del micrófono. Me decían algunas personas, si va a llegar el ministro, dale. Yo no tenía la oportunidad de conocerlo. Y le hice una sola pregunta. ¿Usted es sancarlista? Y me dijo, sí, a mucha honra. Y como viene a esta casa de estudios, al centro de la ética en Guatemala, la Universidad de San Carlos de Guatemala, lo respetamos profundamente. No le voy a decir absolutamente nada sobre la transferencia que ha salido de su ministerio, no, absolutamente nada. Pero con este debido respeto, le vamos a preguntar, qué bonito que haya un comunicador licenciado en Ciencias de la Comunicación de la San Carlos en el ministerio. Sé que también tienen una viceministra que es psicóloga. También les da la terapia de vida al ministerio también. Pero los derechos humanos, ¿qué son los derechos humanos de los que estamos hablando aquí? ¿Cuál es este sector que se encuentra aquí presente? ¿Qué es el estudiante de la Universidad de San Carlos de Guatemala? Es el protagonista de la historia de este país. Por eso es que esta tierra es sagrada. El dictador Manuel Estrada Cabrera, que nos gobernó durante 22 años, lo sacó el estudiante sancarlista. A Jorge Ubico, en 1944, 14 estudiantes de la San Carlos, especialmente de las facultades que están integrando Unidos por la Paz, tomaron la Guardia de Honor y celebraron así lo que llamamos la revolución del 20 de octubre. El estudiante es el que está acá, el estudiante es el que merece un aplauso para el estudiante sancarlista. Los derechos humanos aparecen como un conjunto de facultades e instituciones que van a concretar en cada momento histórico las exigencias de la dignidad, de la libertad, de la igualdad, y que deben de ser respetados y protegidos por los ordenamientos jurídicos nacionales e internacionales. La clasificación que desafortunadamente enseñan en Guatemala es la clasificación por generación, la cual es para países que no solo reconocen los derechos civiles y políticos. Guatemala reconoce los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales y de los pueblos. Y vamos a hablar cada uno de ellos. Por ejemplo, los derechos civiles, el derecho a la vida, el derecho a expresar libremente nuestro pensamiento, a fijar nuestra residencia y a circular de un país a otro, y todos los derechos que tienen que ver con la integridad personal, los derechos civiles, tienen un valor que le da contenido, y es la seguridad. La seguridad significa que el Estado tiene el deber, a través del Ejecutivo, de proporcionar la seguridad o los espacios para que la población pueda, tanto nacionales como extranjeros, puedan ejercitar libremente sus derechos humanos. Estos derechos civiles necesitan de una fuerza que oriente y proteja esos derechos humanos. Aquí se les llama la Policía Nacional Civil. Cuando estoy en Washington o estoy en París, donde hay tanta violencia ahora, veo un policía y me da seguridad, me le pego a él. En Guatemala, dispensen, veo un policía, me da miedo. Y si veo 5 juntos, ahí va a haber algún asalto. Ustedes me dirán, está exagerando. Leamos los periódicos. Ahí está sencillamente. Entonces esa fuerza, imagínense ustedes,
La seguridad en Guatemala es algo que le pertenece constitucionalmente hablando al ejército de Guatemala. ¡Qué ridículo! ¿Cómo podemos esgrimir jurídicamente que es una labor del ejército? Es una labor del ejecutivo, de la población civil. El ejército tiene otra misión, como salvaguardar la integridad territorial, el honor y la dignidad de la nación. Pero sin embargo la Constitución dice equivocadamente hablando. Los derechos políticos, el derecho a elegir y ser electo, el derecho a ocupar los cargos en igualdad de condiciones, todos los cargos públicos, lo cual en Guatemala no es posible. Solo leamos el artículo 246. Y para ser ministro de la Defensa hay que ser militar. Esa es una violación a los derechos humanos, desafortunadamente en Guatemala. Y esos derechos políticos tienen el valor que se llama la libertad, que es la capacidad de actuar siempre y cuando no le hagamos daño a otra persona. Y el pueblo maya me enseñó, ni a la naturaleza, y sus límites están en la ley. Vemos los derechos económicos, el derecho al trabajo, lo que tenemos en el bolsillo para gastar, todo lo que implica los derechos económicos tienen el valor que en Guatemala debería ser el principal valor que debería estar por todos lados, y es la igualdad. La igualdad, recordemos que discriminar es negar un derecho, y eso todavía seguimos con un Estado excluyente. No es el Estado incluyente que esperábamos. Hace muy poco, dando un curso en la escuela de vacaciones Juan Carlos I del organismo judicial, me tocó dar un curso en conjunto con un magistrado español, y al terminar este servidor, el magistrado español toma la palabra, pero antes de que él habla, un magistrado guatemalteco levanta la mano y le dice: señor magistrado escribano Mora, usted como ya conoció Guatemala, le queremos preguntar ¿qué piensa que nos dejó un Estado tan débil en España? ¿Qué dice usted del genocidio, el saqueo, el atrocinio, todo lo que ustedes, sus ancestros, dejaron en este país? Yo dije, no es el momento para este tipo de preguntas. Bueno, pero no es para mí, yo se la doy. Y el magistrado Mora Escribano dijo: no, señores, mis ancestros no vinieron aquí a este país, se quedaron allá en España, y todos hemos sido miembros del Comité de Solidaridad con el pueblo de Guatemala. No vinieron acá. Pero ustedes dicen que les dejamos un Estado débil. Miren, tal vez yo estoy equivocado, pero a mí ya me contaron que ustedes se independizaron, y casi hace 200 años. La responsabilidad de este Estado es de ustedes, abogados y notarios, jueces, juezas. ¿Cómo puede ser? Dice. Y además, ya que me hablan de seguridad, aquí me recuerdo que quemaron la embajada española. Y mi tierra, porque en la tierra es un territorio extraterritorial de España, se salvó el embajador Máximo Cajal y el campesino Gregorio Xujá. Y el embajador pedía que al campesino lo llevaran a su cuarto, porque las fuerzas de seguridad, un señor de apellido Arredondo, que todavía está de alcalde, creo que en Costa Cuca, para gozar de inmunidad, así como Donaldo Álvarez Ruiz, protegido por las fuerzas de seguridad de Guatemala. Dice uno, ¿cómo podemos tener esta situación? Porque al campesino lo llegó a traer cabal el señor Pedro Arredondo, y vinieron a tirar su cadáver en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Entonces le pregunta a él, al juez: ¿qué apellido es usted? Bueno, dice, ya todo compungido, Pérez. Dice: Pérez viene del latín lupus, el lobo. Entonces le dice: a usted, yo sí le quisiera preguntar, ¿qué hicieron tus ancestros? Porque usted sí está aquí desde antes. Y ahora, pero como tengo aquí al doctor Sagastú Miguel, le paso el micrófono, porque sus ancestros sí vinieron, para que él explique la pregunta que me ha hecho el magistrado Pérez. Yo agarré el micrófono y me da vergüenza. No tengo nada que decir. Pero pásenle el micrófono al magistrado Pérez. Y el magistrado Pérez agarra el micrófono y dice: retiro la pregunta. Los derechos sociales
el derecho a la salud, el derecho a la educación, que tienen el valor igualdad también. Y si es una violación a un derecho humano, transferir el dinero que es para la salud y la educación para otros rubros, que no son necesariamente de los cuales estamos hablando. Esta sí es una violación a un derecho humano, y lo garantizo. Si no, vean ustedes cómo está la legislación de los Países Bajos. Y actualmente también en Francia ya se ha establecido esta situación. Los derechos sociales son tan vitales y tan importantes para Guatemala. Miren ustedes, este servidor es amante de la lectura gracias a mi maestra de 4º año primaria. Ella me hizo amar la lectura. Pero ¿cómo hacemos ahora para que nuestra juventud lea si en el Magisterio Nacional lee? ¿Cómo hacemos? El problema también radica entre nosotros. Pero esta magnificencia de lo que están haciendo los estudiantes de la San Carlos, unirnos con la paz, es hasta un cambio de lenguaje. Es una propuesta de amor, ya una propuesta de violencia. Los derechos culturales, que tienen también el valor de igualdad, y les puedo decir, todas las culturas que cohabitan, las 4 culturas de los 4 pueblos que habitamos esta sagrada tierra, esta morena dulce y descalza, con ojos de estrella, que quien ya vivió en ella siempre le extraña por su cuerpo de volcán y montaña, nuestra amada Guatemala. Yo les quiero decir, con mucho respeto, hoy estamos en el día 7 del calendario sagrado maya. Y esta cultura, según el pueblo maya, le pertenece a todo aquel que la ama, aquel que la respeta y la protege. Lo mismo la cultura garífuna y la cultura xúnica. Y los derechos de los pueblos tienen un valor que en la San Carlos le estamos dando, pero verdaderamente contenido. Y es la solidaridad. Si logramos que la población de Guatemala tengamos la solidaridad, miren ustedes, y hablo de la solidaridad, no de aquella que hablamos, no, la que tenemos con el prójimo. Y a mí hace muy poco, en unas conferencias que les fui a dar a unos pastores evangélicos, gente de mucho respeto, les preguntaba yo, ¿qué es el prójimo? ¿Quién es el prójimo? Y me decían, es cualquier persona que está a la paz. No les digo, no es así. Lean ustedes al evangelista San Lucas, que para mí es el que me encanta, porque es el único que me invita a su mesa. Los otros 3 no me invitan, solo a los judíos. Pero dice San Lucas, y con esto voy a terminar, la parábola del buen samaritano. Dice que un hombre venía de Cafarnaúm a Jerusalén, pero unos asaltadores lo dejaron tirado ahí, sangrando. De repente venía un sacerdote, un fariseo de Leví, de la tribu de Leví, de la tribu de esa persona que estaba ahí tirada. Pero cuando vio el cuerpo todo sangrando, se fue para otro lado. De repente venía otro personaje de su misma tribu, vio el cuerpo y se fue para otro lado. Pero en eso venía un samaritano. En su cabalgadura se bajó del caballo, le echó miel y vino a sus heridas, lo montó en su cabalgadura, lo llevó a un hostal, pagó 2 denarios, y esto lo está contando Jesús, no es mi voz. Y dijo, si este hombre debe algo, yo lo pago. Y todo sale porque Jesús había preguntado, no, le habían preguntado a él, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y él dijo, amar a tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces le preguntaron quién es el prójimo. Y el prójimo se piensa que es la persona que tenemos al lado. El prójimo es aquel que nos ganamos con amor y con atención, con vocación de servicio, que es la principal cualidad del sancarlista. Entonces felicito a los estudiantes y les digo, adelante, escribiendo la historia de este sagrado país. Muchas